Toma esto y ve a deshacerte de esa carga que llevas en el vientre, y cuando termines, lárgate de esta casa y no vuelvas jamás. La voz de mi suegra, Isabella, era tan afilada y fría como el acero en una noche de invierno. No había pasado ni una semana desde que mi marido había muerto. La tierra de su tumba seguía fresca y ella ya me estaba lanzando a la cara un fajo de billetes y la dirección de una clínica de salud femenina. Me quedé paralizada, con los pies clavados en el suelo frío y embaldosado de la casa que hasta hacía unas semanas había llamado mi hogar. En mis oídos aún resonaban los desgarradores alaridos de su llanto durante el funeral, pero ahora, frente a mí, no había una madre que acabara de perder a su amado hijo, sino alguien distinto, una desconocida de crueldad inimaginable. Mi mano temblorosa se apoyó instintivamente sobre mi vientre de 4 meses, donde crecía el primer hijo de Alex y mío. La única semilla que él había dejado en este mundo crecía día a día, y ella la llamaba una carga. Hacía poco más de una semana, mi vida era un sueño perfecto, como el que cualquier joven desearía. Mi nombre es Sofía. Soy maestra de infantil en un pueblo tranquilo del valle de Willamette, en Oregón. Mi vida cambió de verdad cuando conocí a Alex. Él era ingeniero civil y había llegado a mi pueblo por un proyecto que gestionaba su empresa. Era maduro, amable, con una calidez especial en sus palabras. Decía que amaba mi ternura, mi autenticidad, mi sonrisa y la paciencia con la que trataba a los niños. El día que me pidió matrimonio, mi familia lloró de alegría. Mis padres son solo agricultores, viticultores para ser exactos, que han trabajado duro toda su vida, deseando únicamente un buen marido, un puerto seguro para su hija, y Alex, a los ojos de todos, era el puerto más sólido. Mi suegra, Isabella, también parecía apreciarme mucho al principio. La primera vez que fui a su casa adosada en Nueva York, me sostuvo la mano largo rato, elogiando sin cesar lo bonita y buena que era. Decía que su familia no deseaba nada más que una nuera virtuosa que supiera cuidar del hogar. Incluso me dijo que la considerara como a mi propia madre, que le contara cualquier cosa sin dudar, y yo la creí. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Creí ingenuamente que era increíblemente afortunada, que la buena suerte de mis antepasados me había permitido encontrar una familia política maravillosa. Nuestra boda se celebró con la bendición de todos. Seguí a Alex a la ciudad para vivir en un apartamento espacioso que, según él, era un regalo de bodas de sus padres. Mi vida en los días siguientes estuvo llena de felicidad. Alex me amaba y me mimaba en exceso, sabiendo que yo era nueva en la ciudad. Me llevaba a pasear cada fin de semana, mostrándome cada calle, cada rincón de los barrios. Nunca me dejaba hacer trabajos pesados. Siempre decía que las manos de una maestra eran para cuidar niños, no para tareas arduas. Cuando le conté la noticia de mi embarazo, me abrazó con fuerza, dándome vueltas por el salón. Apoyaba la oreja en mi vientre y susurraba palabras de amor al niño que aún no estaba del todo formado. En ese momento pensé que era la mujer más feliz del mundo, pero la felicidad fue fugaz y la tormenta llegó una tarde fatídica. Alex dijo que tenía que marcharse de repente a una obra en las montañas rocosas, prometiendo que volvería pronto. Le planché cada camisa y le pedí que tuviera cuidado en la carretera, pero solo 2 días después recibí una llamada de su empresa. Dijeron que el todoterreno en el que viajaba con varios compañeros había sufrido un accidente al bajar un puerto de montaña y que nadie había sobrevivido. Mi mundo entero se derrumbó. No recuerdo cómo llegué al lugar del accidente ni cómo identifiqué su cuerpo. Todo fue un borrón de lágrimas y dolor desgarrador. Me desmayé y cuando desperté estaba en un hospital. A mi lado, mi suegra lloraba desconsoladamente, me abrazaba y decía, «Sofía, Alex se ha ido de verdad. ¿Cómo vamos a vivir tú y yo ahora?» En ese momento sentí algo de consuelo, pensando que en medio de la tragedia al menos la tenía a ella, alguien en quien apoyarme. El funeral de Alex se celebró en un ambiente de luto. Yo era como un fantasma, solo sabía arrodillarme junto a su ataúd y llorar hasta quedarme sin lágrimas. Pero en cuanto se marcharon los últimos invitados y solo quedó la familia en la casa, mi suegra cambió. Ya no lloraba. Se sentó en el sofá y me miró con una frialdad desconocida,
empezó a culparme y a reprocharme, dijo que yo era un mal augurio, que había traído la mala suerte a su hijo, que desde que se había casado conmigo su negocio empezó a ir cuesta abajo y que ahora había perdido la vida, dejándola a ella, una pobre viuda, completamente sola. Me quedé atónita, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Intenté explicarme, pero me cortó, me quitó las llaves de la casa y del coche y dijo que a partir de ahora ella gestionaría todo, que yo no podía decidir nada por mi cuenta. Intenté ser paciente, pensé que el dolor por la muerte de su hijo la había desequilibrado, me dije que debía comprenderla y estar a su lado en esos momentos, pero ella tomó mi paciencia como debilidad. Cada día se volvía más despótica. Me obligaba a hacer todas las tareas del hogar, limpiar, lavar, cocinar para los familiares que venían a dar el pésame, y en las comidas solo me daba pan duro y agua, diciendo que una mujer parásita como yo ya tenía suerte de llevarse algo a la boca. Apreté los dientes y me tragué las lágrimas, consolándome pensando que tenía que ser fuerte por el niño que llevaba en mi vientre, por la única sangre que Alex había dejado en este mundo, hasta que llegó la cumbre de la crueldad aquella mañana, el momento que conté al principio de esta historia. Tras lanzarme el fajo de billetes, subió directamente las escaleras, metió toda mi ropa en una vieja maleta y la tiró por la puerta. «Fuera», gritó, y el portazo resonó por toda la casa, cerrando de golpe todos los recuerdos felices y arrojándome a la calle, indefensa, sin dinero, con solo dolor, desesperación y una pequeña vida creciendo en mi cuerpo exhausto. Me quedé allí, bajo el implacable sol de la ciudad, con el fajo de billetes temblando en mi mano, llorando sin parar. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Volver a mi pueblo y hacer sufrir a mis padres ancianos, o ir a esa clínica, hacer lo que ella decía y renunciar a mi hijo? No lo sabía, de verdad no lo sabía. Cuando una mujer es empujada al abismo, cuando el amor y la confianza se hacen añicos, o se derrumba o encuentra una fuerza extraordinaria para levantarse. El sol de Nueva York caía sobre mi cabeza, pero solo sentía un frío helado extendiéndose desde mi corazón por todo el cuerpo. Permanecí inmóvil en medio de la acera abarrotada, aferrando el arrugado fajo de dinero y el papel con la dirección de la clínica que mi suegra me había metido en la mano. El rugido del tráfico, las risas y conversaciones a mi alrededor parecían pertenecer a otro mundo, un mundo al que ya no pertenecía. Yo era una isla solitaria, a la deriva en un mar de extraños, sin rumbo, sin apoyo. ¿A dónde podía ir ahora? ¿A mi ciudad natal en Oregón? No podía. No podía presentarme así, con este aspecto miserable, con este vientre creciendo delante de mis padres ancianos. Ellos habían estado tan felices por mí, tan orgullosos de su yerno ingeniero, que si supieran la verdad, que su hija estaba siendo tratada peor que un animal por su familia política, no lo soportarían. O tal vez debería ir a esa clínica. Miré el papel en mi mano y las letras parecían bailar burlándose de mi dolor. Deshazte de esa carga. Las palabras de Isabella resonaron en mis oídos, afiladas como cuchillos, y mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Este es mi hijo, la sangre de Alex, el único recuerdo vivo que me dejó. ¿Cómo podía ser tan cruel? Pero si lo conservaba, ¿de qué iba a vivir? Una mujer embarazada, sin hogar, sin dinero, sin parientes en esta ciudad enorme, ¿qué podía hacer? Caminé y caminé sin rumbo hasta que mis piernas se agotaron y mi vientre empezó a doler a intervalos. Me detuve en un banco de piedra bajo un árbol y me desplomé, abrazándome el vientre con fuerza, como si temiera que alguien me lo arrebatara. Observé a la gente pasar, todos parecían tener prisa, todos tenían un lugar al que volver, solo yo no tenía hogar. Lloré por mi destino miserable, por mi marido fallecido y por mi hijo no nacido, que ya sufría la ausencia de su padre y estaba a punto de ser repudiado por su propia abuela. Al cabo de un largo rato, me sequé las lágrimas. No podía morir, no podía derrumbarme allí, y aunque tuviera que tomar la decisión más dolorosa, debía comprobar una última vez que mi hijo estuviera sano. No fui a la dirección que me dio mi suegra, no quería pisar un lugar donde ella seguramente ya lo había arreglado todo, así que pedí indicaciones en la calle y encontré una pequeña clínica privada escondida en un callejón estrecho, con un letrero descolorido por el tiempo. Elegí ese sitio por su discreción y quizá porque encajaba con mi situación desesperada. El médico que me atendió era un anciano de cabello gris y gafas gruesas, pero con unos ojos increíblemente amables y perspicaces.
Me miró a mí y luego a mi vientre abultado y con una voz profunda y cálida me dijo que me sentara y que le contara qué me ocurría. Yo solo negué con la cabeza. Mi voz se quebró y dije que quería una ecografía. Él asintió sin hacer más preguntas y me guió con amabilidad hasta la camilla, y cuando la imagen en blanco y negro de mi hijo apareció en la pantalla, cuando escuché los latidos fuertes y regulares de su corazón, pum, 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 toda la fuerza que había intentado reunir se vino abajo y rompí a llorar de nuevo, sollozos ahogados imposibles de contener. El viejo médico, el doctor Ramírez según el nombre bordado en su bata, no mostró molestia alguna, solo me ofreció un pañuelo en silencio y esperó a que terminara de llorar antes de señalar con calma la pantalla y decir que mi bebé estaba muy sano, que era un niño y que se desarrollaba perfectamente, sin ninguna señal de preocupación. Luego guardó silencio durante un largo rato, tan largo que sentí que algo no iba bien, apagó el ecógrafo, me ayudó a incorporarme y me hizo una pregunta que no parecía tener relación con nada. Señorita, ¿cuánto tiempo se conocieron usted y el señor Alex antes de casarse? Me sorprendí un poco, pero respondí que casi un año, y luego preguntó si la familia había puesto alguna objeción antes de la boda. Negué con la cabeza y dije que no, que su madre parecía tenerme mucho cariño. El doctor frunció ligeramente el ceño y me miró de una forma extraña, con compasión y como si tuviera algo difícil que decir, hasta que finalmente suspiró y me pidió que esperara fuera un momento mientras me recetaba unas vitaminas. Salí con el corazón pesado y me senté en una vieja silla de plástico, jugueteando con el fajo de billetes que me había dado mi suegra, con los latidos del corazón de mi hijo aún resonando en mi cabeza, fuertes y llenos de vida, lo que solo aumentaba mi dolor, hasta que el doctor Ramírez salió, no con una receta, sino sentándose a mi lado, mirando el dinero en mi mano y mis ojos hinchados, y con voz suave pronunció una frase que cambió mi destino por completo. Señorita, no se deshaga del niño. Levanté la vista y lo miré atónita, preguntándole qué estaba diciendo, y él me sostuvo la mirada con una determinación extraña, pidiéndome que confiara en él solo una vez y que fuera con él a ver a alguien, que después de conocer a esa persona lo entendería todo. Yo estaba completamente confundida, mi mente daba vueltas, preguntándome por qué un médico desconocido me decía eso, a quien quería que conociera y que tenía que ver todo aquello con mi decisión, pero al ver su mirada firme y sincera, sin rastro de falsedad, un rayo de esperanza, frágil y casi loco, apareció en mi mente. No sabía a quién quería llevarme ni por qué decía que lo entendería todo, pero en ese momento de absoluta desesperación, la mano tendida de un extraño se convirtió en el único salvavidas al que podía aferrarme. Asentí tras unos segundos petrificada, con la mente en blanco, diciendo que sí, que iría con él, y sin decir nada más me guió por la parte trasera de la clínica hasta un pequeño callejón donde había aparcado un viejo sedán gris. Me abrió la puerta y se sentó al volante. El coche arrancó lentamente y se mezcló con el denso tráfico de la ciudad mientras yo miraba por la ventana en silencio. Nueva York seguía igual, ruidosa y apresurada, como si a nadie le importara el dolor de una mujer insignificante como yo, y no le pregunté al doctor a dónde íbamos ni a quién íbamos a ver. Simplemente dejé mi destino en manos de ese hombre desconocido, quizá porque estaba demasiado cansada para pensar o discutir. Hasta que tras aproximadamente media hora el coche se desvió hacia una zona residencial tranquila y aparcó frente a un pequeño café con una bugambilla rosa cubriendo el porche, con solo una placa de madera que decía Café Serenity. El interior era acogedor, con aroma a café recién molido y libros antiguos, y el doctor me condujo a una mesa en el rincón más apartado donde un hombre ya nos esperaba, y cuando ese hombre levantó la cabeza, mi corazón pareció detenerse, me quedé helada y mis labios se movieron sin emitir sonido. Charles. El hombre no era otro que Charles, el mejor amigo de Alex. Su hermano sin lazo de sangre, a quien había visto varias veces en la boda y en nuestro apartamento, siempre alegre y sociable, pero ahora su rostro mostraba una profunda preocupación y remordimiento. Me saludó, me pidió que me sentara y dijo que sentía mucho todo lo que había pasado, mientras yo miraba alternativamente al doctor y a Charles sin entender nada, hasta que el doctor habló y le pidió que me dijera la verdad, que ya había sufrido bastante. Charles me ofreció una taza de té caliente y me pidió que me calmara, advirtiéndome de que lo que iba a contarme sería muy impactante, y tras respirar hondo, con voz grave y pesada, pronunció las palabras que me partieron en dos: Sofía, Alex no está muerto. La taza cayó de mis manos y se hizo añicos, el líquido caliente salpicó todo pero no sentí el quemazón, no sentí nada,
Mis oídos zumbaban y todos los sonidos desaparecieron mientras lo miraba sin poder hablar, preguntándome entonces qué había sido aquel funeral, de quién era el cuerpo que había abrazado y por qué me habían engañado, hasta que Charles, angustiado, me aseguró que era la verdad, que aquella muerte había sido una farsa, repetí, preguntando por qué haría algo así, y él me pidió que escuchara hasta el final, explicando que meses atrás la empresa de Alex había sufrido un golpe devastador, que un socio de confianza lo había estafado dejándolo con una deuda enorme y acreedores peligrosos que empezaron a amenazar también a su familia, y que al ver que no había salida, Alex tomó la decisión más dolorosa de fingir su propia muerte para protegerme a mí y al niño, usando el cuerpo de un hombre sin hogar y contando solo con la ayuda de Charles y del doctor Ramírez. Yo escuchaba entre lágrimas, reviviendo el dolor de la pérdida mezclado con shock, rabia y un pequeño rayo de alegría al saber que mi marido estaba vivo, pero entonces una pregunta afilada como una cuchilla cruzó mi mente y dejé de llorar. Levanté la vista y pregunté con desconfianza si mi suegra también sabía todo esto. El rostro de Charles mostró un destello de confusión. Miró al doctor Ramírez como buscando ayuda. El doctor Ramírez solo asintió levemente, indicándole que continuara. Charles volvió la mirada hacia mí. Su voz se volvió vacilante, mucho más difícil que antes. Sofía, esto es más complicado de lo que crees. La señora Isabella no solo lo sabía. Ella fue quien dejó la frase suspendida en el aire, como si no se atreviera a pronunciar la verdad cruel. Pero yo ya lo había entendido. Sentí que el corazón se me hundía en un abismo sin fondo. Ella fue la mente maestra, ¿verdad? Susurré, con la voz temblorosa pero clara. Charles no respondió, pero su silencio fue la respuesta más estruendosa. Mi mundo volvió a ponerse patas arriba. Si hacía apenas unos minutos lloraba, conmovida por el sacrificio de mi marido, ahora temblaba ante una verdad todavía más terrible. Mi suegra, la mujer que yo creía que se había vuelto cruel por el dolor, resultó ser la directora de toda aquella tragedia. ¿Por qué?, pregunté, con la voz a punto de romperse. ¿Por qué lo hizo? Alex es su hijo. ¿Por qué iba a fingir la muerte de su propio hijo y después tratar así a su esposa y a su nieto? Charles suspiró y me ofreció otro pañuelo. Porque, Sofía, el plan original de la señora Isabella no era como se desarrolló. Se deformó por su propia codicia y crueldad. Charles empezó a contarme otra historia, una versión de la verdad que jamás habría imaginado. Era cierto que Alex tenía problemas financieros. Era cierto que debía mucho dinero, pero no lo perseguía la mafia. Sus acreedores eran socios comerciales normales, que solo ejercían presión legal. No lo estaban amenazando de muerte. El plan de fingir la muerte fue idea de Alex, pero su único objetivo era desaparecer temporalmente, encontrar una manera de conseguir el dinero por otro lado y luego volver para resolverlo todo en paz. Se lo contó todo a su madre, esperando que ella se quedara para cuidarme y protegerme a mí y al niño que llevaba en el vientre. Pero Alex confió demasiado en su madre, dijo Charles con amargura. Isabella vio una oportunidad en ese plan, una oportunidad para quedarse con todo y deshacerse de lo que ella consideraba una carga. Retorció el plan de Alex y lo convirtió en su propia conspiración. Le dijo a Alex que los acreedores habían ido a la casa, que eran gente extremadamente peligrosa, que no me perdonarían a mí ni al bebé. Pintó un cuadro tan sombrío y aterrador que lo acorraló, obligándolo a creer por completo que cortar todo contacto y desaparecer del todo era la única forma de proteger a su esposa y a su hijo. Y en cuanto a echarte y obligarte a abortar, Charles dudó. Eso fue idea de Isabella, completamente. Quería aprovechar la ocasión para deshacerse de ti. Nunca te aceptó de verdad. Siempre despreció tu origen, creyendo que no eras digna de su hijo y de ese bebé que llevabas dentro. Para ella no era su nieto, era una molestia, una espina que había que arrancar para que, en el futuro, Alex pudiera reconstruir su vida con otra mujer, una más rica, que pudiera ayudarlo a pagar la deuda. Yo escuchaba con el cuerpo entero congelado. Cada palabra de Charles era como una aguja al rojo vivo perforándome el corazón. Resultó que su crueldad no era una actuación, era real. Su duelo por la supuesta pérdida de su hijo era falso, pero su frialdad y su crueldad hacia mí eran auténticas.
Había usado la tragedia de su propio hijo para ejecutar su plan egoísta. Nos había engañado no solo a mí, sino también a Alex, a todos. ¿Cómo podía una madre ser tan despiadada? Prefería que su hijo viviera atormentado, lleno de remordimientos, con tal de que su propio nieto no naciera, solo para satisfacer sus cálculos y sus prejuicios de clase. Ya no podía llorar. El dolor parecía haber superado el límite de las lágrimas. Ahora, dentro de mí, solo había una indignación extrema y una sensación infinita de asco. ¿Y dónde está Alex ahora? Pregunté con voz ronca. Charles negó con la cabeza. No lo sé con certeza, yo tampoco. Después de preparar todo, se fue siguiendo las instrucciones de Isabella. Cree que está haciendo lo correcto para protegerte. No tiene ni idea de que, en casa, su propia madre te está empujando a la muerte. Charles sacó un teléfono viejo del bolsillo. Este es el teléfono que Alex usó para contactarme antes de irse. Borró todos los datos, pero creo que podría quedar algún rastro. Me dijo, si le pasa algo malo a Sofía, dáselo. Tomé el teléfono temblando. Era como la caja de Pandora, guardando a la vez esperanza y secretos dolorosos. Supe que, desde ese instante, mi lucha no sería solo encontrar a mi marido. También sería desenmascarar el verdadero rostro de una mujer que llevaba la máscara de madre devota. Reclamar justicia para mí, para mi hijo y para el esposo que estaba siendo engañado por su propia madre. Pero no sabía que, al encender ese teléfono, descubriría una verdad aún más terrible. Una conspiración que no solo me apuntaba a mí, sino también a la vida de Alex. Al salir del café Serenity, mi corazón era un torbellino. La sensación de haber recuperado a mi marido de entre los muertos apenas se había asentado cuando quedó aplastada por la verdad sobre el rostro demoníaco de mi suegra. No volví a la habitación miserable que había alquilado temporalmente. Ya no era segura. El doctor Ramírez, muy considerado, me había organizado otro lugar donde quedarme, un pequeño apartamento en un edificio residencial tranquilo. Alex le había pedido que lo preparara por adelantado, por si algo salía mal, dijo. Esas palabras me volvieron a clavar en el corazón. Él había calculado cada paso para protegerme, pero no pudo prever la crueldad de su propia madre. Me quedé sola en el apartamento limpio y ordenado. La luz del atardecer entraba por la ventana, dibujando franjas brillantes en el suelo, pero no lograba calentar el hielo que llevaba dentro. Miré el viejo teléfono de Alex sobre la mesa. Estaba quieto, negro y brillante, como una puerta misteriosa hacia un mundo que yo nunca había conocido. Tenía miedo, mucho miedo, de que al abrirlo me obligara a enfrentar otra verdad dolorosa. Pero sabía que no podía escapar. Respiré hondo, lo tomé y presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó pidiendo una contraseña. Probé el cumpleaños de Alex, el mío, nuestro aniversario. Todo incorrecto. Estaba a punto de rendirme cuando recordé una serie de números que Alex había mencionado en broma. Este es el número más importante de mi vida. Si alguna vez pasa algo, usa esto. En su momento me reí, pensando que bromeaba. Temblando, introduje esa serie de números y con un clic la pantalla se desbloqueó. Ese número era la fecha prevista de nacimiento de nuestro hijo. Las lágrimas volvieron a caer sin control. Hasta el último momento, su mente solo estaba en mí y en nuestro bebé. La interfaz del teléfono estaba completamente vacía. Sin contactos, sin mensajes, sin fotos. Tal como Charles había dicho, Alex lo había borrado todo. Decepcionada, iba a apagarlo cuando vi una aplicación extraña con el icono de un pequeño cuaderno llamada Recuerdos. La toqué. Me pidió otra contraseña. Esta vez no tuve que pensarlo. Escribí mi nombre, Sofía, y se abrió la última puerta secreta. Dentro no había diarios sentimentales, sino archivos de audio cuidadosamente ordenados por fecha, acompañados de breves notas. Reproduje el primer archivo, grabado hacía unos 6 meses, y escuché las voces de Alex y de su madre. Mamá, lo siento, de verdad te he decepcionado. Bueno, ya está hecho. A estas alturas hablar no sirve. Escúchame. Solo hay una manera de deshacerse de esos acreedores. Tienes que desaparecer.
Seguí escuchando. Cada audio revelaba todo el proceso con el que Isabella había manipulado y presionado a Alex para aceptar el plan de la muerte fingida. Había exagerado el peligro, pintando un escenario en el que yo y el bebé seríamos secuestrados y torturados. Había atacado el punto más débil de Alex, el amor incondicional que sentía por mí. Pero lo que me dejó paralizada fue un archivo casi al final, grabado solo un día antes del accidente de Alex. En esa grabación, además de las voces de Alex e Isabella, había otra voz masculina, grave y ronca, la de su tío, a quien yo nunca había conocido. No te preocupes, hermana. Ya lo he organizado todo. ¿Hacemos que Alex tome esa autopista? Cuando llegue al punto exacto, los frenos del camión fallarán, por accidente. No quedará ni rastro. La policía lo declarará un trágico accidente. La voz de Isabella sonó escalofriantemente fría. Bien. Asegúrate de que quede limpio. Y en cuanto a su mujercita y esa carga, cuando Alex se haya ido, me ocuparé de ellas yo misma. Me quedé inmóvil en la silla. El teléfono se me cayó de la mano al suelo con un golpe sordo. Me zumbaban los oídos. La sangre se me heló. Accidente. Los frenos fallarán. Esto ya no era un plan para fingir una muerte. Era una conspiración de asesinato. Ella, la mujer a la que yo llamaba mi suegra, no solo quería fingir la muerte de su hijo, quería matarlo de verdad. Quería que su hijo muriera de verdad para quedarse con toda la fortuna y deshacerse de mí y del nieto que odiaba. Unas náuseas me subieron por la garganta. Corrí al baño y vomité con violencia. Aquella verdad era demasiado cruel, demasiado horrible, más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Creí que era malvada, pero jamás imaginé que fuera un demonio con piel humana, capaz de matar al hijo que ella misma había traído al mundo. Me desplomé en el suelo frío del baño, temblando de arriba abajo. Ahora lo entendía todo. Alex no estaba escondiéndose. Estaba en peligro real. Tal vez había notado algo extraño en el plan de su madre y por eso grabó aquellas conversaciones. Tal vez no siguió la ruta que le habían preparado. Pero, ¿dónde estaba? ¿Estaba a salvo? Recogí el teléfono. La mano me seguía temblando. Sabía que no podía derrumbarme allí. Tenía que encontrarlo. Tenía que salvarlo. Esta lucha ya no era solo reclamar justicia. Era salvar la vida de mi marido de las garras de una madre diabólica. Pero ¿por dónde empezar cuando todas las pistas parecían cortadas? El shock y el horror tras descubrir el plan de mi suegra para asesinar a mi marido casi me paralizaron. Me quedé inmóvil en el suelo frío del baño, con la mente en blanco, sin saber qué hacer. Salvar a Alex. ¿Pero cómo? Ni siquiera sabía dónde estaba. Llamar a la policía. Pero la única prueba era una grabación en un teléfono viejo. ¿Me creerían? ¿O pensarían que era una viuda en shock diciendo disparates? Me sentía atrapada en una niebla espesa, sin salida, sin un solo rayo de luz. En ese instante, sonó el timbre. Di un salto. ¿Quién podía ser a esa hora? ¿Serían los hombres de Isabella viniendo a ocuparse de mí? Contuve la respiración y me acerqué de puntillas a la puerta para mirar por la mirilla. Afuera estaba Charles, muy inquieto, mirando a todos lados sin parar. Dudé un momento, pero decidí abrir. En cuanto me vio, Charles soltó un suspiro de alivio. Dios mío, Sofía, ¿por qué no contestabas el teléfono? ¿Estás bien? Yo solo negué con la cabeza, lo dejé entrar y cerré con llave. No dije nada, solo le tendí el teléfono de Alex con la mano aún temblorosa. Charles lo tomó, mirándome raro. Abrí la aplicación Recuerdos y señalé la última grabación. Se puso los auriculares y su cara fue cambiando, de sorpresa a asombro y luego a furia. Cuando terminó, se quitó los auriculares. Tenía los ojos enrojecidos. Apretaba el teléfono con tanta fuerza que se le marcaban las venas. Malditos animales, siseó entre dientes. Sospechaba que algo iba mal. La actitud de Isabella era demasiado calmada, demasiado calculada, pero jamás imaginé que fuera capaz de hacerle esto a su propio hijo. Charles, ¿qué hacemos ahora? Pregunté, desesperada.
Me da miedo que Alex esté en peligro. Tenemos que encontrarlo. Charles caminó de un lado a otro, intentando calmarse, pensó un momento y dijo, Sofía, escúchame. Primero, no podemos actuar a lo loco. Si Isabella descubre que hemos descubierto su plan, no dudará en usar cualquier medio para silenciarnos, y Alex estará en aún más peligro. Segundo, intentaré contactar con Alex. Antes de irse, acordamos unas señales secretas por si había una emergencia. No sé si funcionará, pero tenemos que intentarlo. ¿Y yo? Pregunté. Charles me miró con determinación. Tú tienes que seguir actuando. Tienes que interpretar el papel de esposa compungida y miserable, que cree por completo la historia que tu suegra ha creado. Tienes que hacerle creer que sigues en la palma de su mano. Solo entonces bajará la guardia y nos dará tiempo para movernos. Las palabras de Charles fueron como un rayo de luz en mi mente caótica. Era verdad. No podía derrumbarme ahora. Tenía que estar tranquila, tenía que ser fuerte. Tenía que convertirme en la mejor actriz para engañar a ese demonio. Al día siguiente llamé a mi suegra. Lloré por teléfono, le dije que lo había pensado, que no podía vivir sin mi hijo, que no abortaría, pero también le dije que estaba demasiado destrozada para quedarme en esa casa, que encontraría un lugar tranquilo para llevar el embarazo y esperar el nacimiento del bebé. Isabella, al otro lado de la línea, tras un momento de silencio, sorprendentemente aceptó. Bueno, si ya lo has decidido, haz lo que quieras. Considéralo una oportunidad que te doy. Colgó. Yo sabía que no accedía por compasión, sino porque mi desaparición haría su plan aún más perfecto. Una viuda tan consumida por el dolor que se marcha y no vuelve jamás, un guión demasiado creíble. En los días siguientes, Charles y yo empezamos una carrera contra el tiempo. Charles, a través de sus contactos, intentaba seguir las pocas pistas que Alex pudiera haber dejado. Por mi parte, empecé mi propia investigación. Recordé cada detalle de mis días con Alex. Frases sueltas, lugares que había mencionado, amigos a los que veía poco. Y entonces, un recuerdo borroso me atravesó. Un retiro. Él dijo que era donde su abuela materna había pasado sus últimos años. Dijo que era un lugar muy tranquilo, lejos del mundo. Incluso bromeó, si algún día nos cansamos demasiado, nos retiraremos aquí. En su momento me reí, pero ahora mi instinto me decía que había algo allí. Busqué rápidamente información en Internet. Se llamaba el Retiro de San Judas, en lo profundo de las montañas Adirondack, a casi un día en coche desde la ciudad, un lugar prácticamente aislado del mundo exterior. ¿Podría estar allí? Se lo conté a Charles. Él también lo vio como una pista valiosa. Alex quería mucho a su abuela. Ese podría ser el único lugar seguro que se le ocurriera, dijo Charles. Pero el camino es largo y peligroso. Y tú estás embarazada. No puedes ir. Déjame ir a mí. Negué con la cabeza. No. Tengo que ir. Tengo que verlo con mis propios ojos. Además, si vas tú solo, quizá no se muestre, pero si estoy yo, tal vez confíe más. Tras discutirlo un rato, Charles aceptó por fin, con la condición de que el doctor Ramírez nos acompañara para cuidarme. El viaje para rescatar a mi marido acababa de empezar. Pero yo no sabía que aquel viaje hacia las montañas salvajes no sería solo una búsqueda, sino otra trampa esperándonos, y que el cazador esta vez era alguien que jamás habría imaginado. La decisión estaba tomada. No podíamos perder ni un segundo. Esa misma noche preparamos el viaje hacia los Adirondack. Charles organizó el alquiler de una furgoneta amplia y discreta. El doctor Ramírez preparó meticulosamente un botiquín completo, desde medicación y vitaminas para el embarazo hasta suministros de emergencia. Yo solo empaqué un par de prendas holgadas y, lo más importante, el viejo teléfono de Alex. Era mi talismán, la única prueba capaz de cambiar el rumbo de todo. Al amanecer del día siguiente, mientras la ciudad aún estaba envuelta en la neblina de la mañana, nuestro coche salió en silencio, dejando atrás la metrópolis ruidosa y conspiradora. Yo iba en el asiento trasero, con la mano apoyada instintivamente en el vientre. Mi pequeño parecía percibir la tensión de su madre. Me dio una patadita suave, como si quisiera consolarme.
Miré por la ventana. Los edificios altos quedaron atrás, dando paso a campos verdes y a las conocidas carreteras rurales. Una sensación indescriptible me inundó. Iba camino de salvar a mi marido, a quien todo el mundo creía muerto. Un viaje tan absurdo como heroico. Durante el trayecto casi no hablamos. El doctor Ramírez se giraba de vez en cuando para preguntarme si estaba cansada, si necesitaba descansar. Charles se concentraba en conducir, con el rostro tenso y decidido. A veces me miraba por el retrovisor, con una expresión llena de preocupación y un toque de remordimiento. Yo sabía que se culpaba por no haber visto antes el verdadero rostro de Isabella, por haber permitido que yo sufriera sola. El viaje duró casi 2 días. El paisaje fue cambiando sin parar, de llanuras fértiles a colinas onduladas y, por fin, a las carreteras de montañas sinuosas y peligrosas de los Adirondack. Cuanto más nos adentrábamos, más puro y frío se volvía el aire. Pequeños pueblos de piedra se aferraban a las laderas. El humo subía perezoso de las chimeneas, una escena pacífica que contrastaba por completo con la tormenta que me desgarraba por dentro. Por fin, en una tarde gris, después de preguntar varias veces, llegamos al pie de la montaña donde comenzaba el sendero que subía al retiro de San Judas. El retiro se aferraba a la cima, apareciendo y desapareciendo entre las nubes. El camino era un sendero estrecho, empinado y resbaladizo, de piedra. El coche no puede subir. Tendremos que ir andando, dijo Charles mirando la pendiente. Sofía, ¿puedes? Asentí sin dudar. Puedo, aunque tenga que arrastrarme, llegaré. Empezamos a subir. El doctor Ramírez caminaba a mi lado, siempre listo para sostenerme. Charles iba delante, apartando ramas que bloqueaban el paso. Mi vientre, ya de 5 meses, hacía cada vez más difícil caminar. Con cada paso me faltaba el aire. Pero cada vez que pensaba en Alex, en que quizá estuviera allí arriba solo y en peligro, encontraba fuerzas para seguir. Después de casi 1 hora luchando cuesta arriba, por fin vimos ante nosotros el portón antiguo del retiro. No era grande. Estaba construido por completo de piedra y madera, con un aire solemne cubierto de musgo. El silencio era tan profundo que se podía oír caer las hojas y el murmullo de un arroyo lejano. Un par de monjes ancianos barrían hojas en el patio. Al vernos, juntaron las palmas, inclinaron la cabeza y siguieron con su trabajo. Fuimos directos a la capilla principal. El abad, un hombre de más de 70 años, con barba y cabello blancos, meditaba frente al altar. Al vernos, abrió lentamente los ojos. Eran amables y brillantes. Pax vobiscum, peregrinos, quienes vienen de tan lejos deben de estar cansados, dijo con una voz cálida y resonante. Charles juntó las manos con respeto. Padre, venimos buscando a alguien. Se llama Alex. Puede que haya venido a quedarse aquí hace aproximadamente 1 semana. El abad nos miró en silencio, uno por uno. Su mirada se detuvo en mí y en mi vientre abultado durante largo rato. Finalmente negó con la cabeza. Lo siento, peregrina. Nunca he oído ese nombre, y no hemos tenido huéspedes que hayan pedido quedarse recientemente. Sentí que el corazón se me hundía. Toda la esperanza, todo el esfuerzo de la subida, pareció evaporarse. Nos habíamos equivocado. Alex no estaba allí. La decepción fue tan grande que casi me caí. El doctor Ramírez me sostuvo rápido. En ese instante entró corriendo un novicio joven, juntó las palmas y se dirigió al abad. Padre, el huésped de la celda del ala oeste me ha pedido que baje al pueblo a comprar unas medicinas. El abad asintió. Ve, hijo mío. El novicio se giró para irse, pero Charles lo detuvo. Un momento, joven. ¿Podrías decirme cómo es el huésped del ala oeste? Respondió el novicio con inocencia. Es alto. Parece muy amable. Lleva aquí solo unos días. Dijo que vino a encontrar paz. Ah, y también me dijo que, si alguien pregunta, diga que aquí no hay nadie. El corazón se me puso a 1000. Era él. Tenía que ser él. Charles y yo nos miramos, incapaces de ocultar la alegría. Dimos las gracias rápidamente al abad y nos dirigimos hacia el ala oeste.
Pero justo cuando salíamos de la capilla, una voz conocida y escalofriante sonó a nuestra espalda. ¿Buscando a Alex? No hace falta que lo busquen. No está aquí. Nos giramos de golpe. Allí, apoyado contra un viejo tejo, estaba el doctor Ramírez. Pero su mirada ya no era amable ni benevolente. En su lugar, había una sonrisa fría, misteriosa y peligrosa. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Me quedé paralizada, mirando al doctor Ramírez, el hombre en quien había confiado, en cuyas manos había puesto mi destino. La sonrisa de sus labios era retorcida, helada, completamente ajena a la imagen del médico bondadoso que yo había conocido. La atmósfera pacífica de aquel retiro antiguo se volvió de repente opresiva, cargada de peligro. Charles fue el primero en reaccionar. Dio un paso al frente y se colocó entre el doctor y yo, con la voz tensa. Doctor Ramírez, ¿qué significa esto? El doctor Ramírez no le respondió a Charles. Sus ojos estaban clavados en mí, una mirada que ahora reconocía, no como compasión, sino como el triunfo de un cazador viendo a su presa caer en la trampa. Cariño, eres más lista de lo que pensaba, dijo, con esa voz profunda y cálida, pero ahora teñida de burla, una burla que me heló la sangre. Creí que irías dócilmente a la clínica que te recomendó tu suegra. No esperaba que acabaras en la mía. La verdad es que, es el destino. Tú, exclamé, con la voz temblorosa. Tú montaste esta trampa. Me trajiste aquí a propósito, doctor Ramírez. Él soltó una carcajada seca que retumbó en el silencio del patio del retiro. Muy lista. Pero ya es tarde. Alex no está aquí. Nunca ha estado aquí. Este lugar es solo una trampa que preparé para atraerte. ¿Por qué? Rugió Charles. Usted era amigo del padre de Alex. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se alió con Isabella para hacerle daño? Amigo, doctor. Se burló Ramírez con desprecio. El padre de Alex y yo nunca fuimos amigos. Lo odio. Lo odio con todo mi ser. Y he esperado 30 años para esta oportunidad. Entonces empezó a contar una historia del pasado, una historia llena de odio y traición. Resultó que, en su juventud, el doctor Ramírez y el padre de Alex habían sido mejores amigos, habían levantado un negocio desde cero, pero cuando la empresa empezó a prosperar, el padre de Alex lo traicionó, le robó todas sus participaciones y lo dejó en la calle sin un céntimo, y no solo eso. También usó engaños para arrebatarle a la mujer que el doctor Ramírez más amaba, la que después se convertiría en la madre de Alex. Ese hombre me lo quitó todo, siseó el doctor Ramírez, con los ojos enrojecidos. Me tomó años reconstruir mi carrera para llegar a donde estoy hoy. Juré que haría pagar a toda su familia. Que probarían lo que se siente al perderlo todo, igual que yo entonces. Su plan de venganza había sido preparado con una precisión diabólica. Se acercó a Isabella, aprovechándose de su codicia y de su estupidez, convirtiéndola en una pieza de su juego. Él era quien movía los hilos. Ella cree que es tan lista, pero no es más que una marioneta estúpida, se mofó el doctor Ramírez. ¿Y Alex? Alex es igual que su padre. Tonto e ingenuo. Entró directo en la jaula que le preparé. Entonces, ¿dónde está Alex? Pregunté, con la voz rota por la desesperación. El doctor Ramírez me miró y su sonrisa se volvió aún más sádica. Está en un lugar muy seguro, un lugar del que jamás podrá volver. Y tú, querida, tú y esa carga que llevas dentro, pronto os uniréis a él. En cuanto terminó de hablar, 4 hombres corpulentos y amenazantes salieron de detrás de los árboles que nos rodeaban. Charles me empujó rápidamente detrás de él, adoptando una postura defensiva. ¿Qué quieren? Gritó. El doctor Ramírez no dijo nada, solo hizo un gesto con la cabeza. Los 4 se lanzaron sobre nosotros. Charles luchó con valentía. Derribó a uno, pero contra 4 hombres armados lo superaron enseguida. Uno le golpeó con fuerza la nuca con una porra. Charles cayó al suelo, inconsciente. Charles. Grité, intentando correr hacia él, pero otros 2 me sujetaron con fuerza. Me retorcí, arañé, pero fue inútil.
¿Qué fuerza puede tener una mujer embarazada contra 2 hombres robustos? El doctor Ramírez se acercó despacio. Sacó una jeringa con un líquido amarillento del bolsillo de su chaqueta. Tranquila, chica, dijo con una dulzura repugnante. No dolerá. Solo un momento, y todas tus preocupaciones se acabarán. Vi cómo la aguja afilada se acercaba. El pánico me atrapó. No, no puedo morir. Mi hijo. Tengo que proteger a mi hijo. Reuní toda mi fuerza y mordí con todas mis ganas el brazo del hombre que me sujetaba. Él gritó de dolor y aflojó el agarre. Aproveché el instante, me zafé y eché a correr desesperada hacia la capilla principal, gritando sin parar: ¡Socorro, socorro! ¡Asesinos! Pero el retiro estaba demasiado desierto. Mis gritos solo rebotaban y se perdían en el silencio. Me alcanzaron enseguida. Justo cuando uno iba a agarrarme, una figura con un hábito marrón apareció de repente y, con un bastón, golpeó con fuerza la mano del hombre. Era el abad. A pesar de su edad y su fragilidad, su mirada era severa y llena de autoridad. Se plantó entre ellos y yo, y gritó: «Pax vobis. Este es un lugar sagrado. No podéis cometer actos impuros aquí». El doctor Ramírez frunció el ceño, sorprendido por la intervención del monje, pero después se burló. «Viejo, si valoras tu vida, apártate. Esto no es asunto tuyo». El abad no se inmutó. «Peregrino, aún estás a tiempo de arrepentirte. Quien siembra vientos recoge tempestades. ¿Cuándo acabará esta cadena de venganza?». Mientras discutían, me di cuenta de algo. El viejo teléfono de Alex. Aún lo llevaba en el bolsillo del abrigo. Temblando, lo saqué y, sin que se notara, abrí la aplicación Recuerdos y presioné el botón de grabar. No sabía si serviría de algo, pero era lo único que podía hacer. Y parecía que el cielo no había cerrado todas las puertas para mi hijo y para mí. A lo lejos, el sonido de una sirena se hizo cada vez más fuerte. El ruido de un coche patrulla rompió el aire mortalmente silencioso del retiro. El doctor Ramírez y sus matones se quedaron congelados. Se les puso la cara pálida. La seguridad sádica de su rostro fue sustituida por pánico. «Maldita sea. ¿Cómo hay policía aquí?», murmuró, y luego se giró hacia sus hombres y gritó: «Vámonos, rápido». Ya no se atrevieron a perder tiempo. Ayudaron al compañero herido por el abad y corrieron hacia la parte trasera, desapareciendo en pocos segundos entre el bosque espeso. Yo me apoyé contra una de las columnas de madera de la iglesia, sintiendo que las piernas me fallaban. Si no hubiera sido por el abad y por aquella sirena repentina, no sé qué habría sido de mi hijo y de mí. Unos minutos después, un grupo de policías uniformados, junto con varios detectives de paisano, irrumpió en el patio. El que iba al frente, un teniente de rostro firme, se acercó deprisa. «Hemos recibido un aviso sobre un posible homicidio aquí. ¿Está todo el mundo bien?». El abad juntó las manos. «Pax vobiscum». Gracias a su llegada oportuna, esta joven estaba a punto de correr un gran peligro. El teniente me miró, luego miró a Charles, tirado inconsciente en el suelo. «Llamen a una ambulancia. Tenemos que llevar al herido al hospital inmediatamente», ordenó a un subordinado. Después se volvió hacia mí, con un tono más suave. «Señorita, no tenga miedo. Ya terminó. ¿Puede contarnos qué ha pasado?». Yo seguía temblando, pero respiré hondo para calmarme y se lo conté todo. Como el doctor Ramírez me había engañado para traerme hasta allí, su plan de venganza y el ataque que acabábamos de sufrir. Y no me olvidé de entregarle el viejo teléfono de Alex. «Señor, aquí hay grabaciones muy importantes. No solo sobre el intento de asesinato que mi suegra planeó contra mi marido, sino también sobre la conversación de hace un momento con el doctor Ramírez. Logré grabarla». El teniente tomó el teléfono. Su cara se volvió extremadamente seria mientras me escuchaba. Se lo pasó de inmediato a un técnico forense. «Analiza y recupera todos los datos inmediatamente. Esto es una prueba crucial». Llegó la ambulancia y se llevó a Charles. Antes de irse, un paramédico dijo que solo tenía una conmoción leve, nada que pusiera en riesgo su vida. Por fin pude respirar.
Me llevaron a la comisaría local para dar una declaración detallada. El abad también fue como testigo. Durante el trayecto, el teniente se sentó conmigo en el coche y se presentó como el detective Morales, jefe de homicidios. Señorita Sofía, en realidad llevamos varias semanas siguiendo el caso de su familia, dijo, para mi sorpresa. Después del informe del señor Charles y de las primeras pruebas del teléfono, nos dimos cuenta de que esto no era un simple asunto familiar. Estaba conectado con una red de crimen organizado. El detective Morales explicó que el doctor Ramírez, cuyo verdadero nombre era Romero Vargas, no era solo un médico. Lideraba una organización especializada en fraudes, accidentes amañados y ajustes de cuentas. El padre de Alex había sido miembro de esa organización. La traición de hace 30 años había sido en realidad una purga interna. El padre de Alex lo traicionó, se quedó con todo el dinero ilegal y dejó que Romero cargara con la culpa y fuera a prisión. El plan de venganza de Romero no solo iba contra la familia de su marido, también buscaba recuperar su antigua fortuna, dijo Morales. Su suegra, Isabella, era solo una pieza que él utilizó. Y su marido, Alex, era el objetivo principal. Entonces, ¿Alex está a salvo, señor? Pregunté, angustiada. Morales me miró con una expresión compleja. Aún no hemos podido localizarlo, pero estamos seguros de algo, no se fue al extranjero, como afirmó su madre. Sigue en el país, y es probable que lo tengan retenido en algún lugar. Se me encogió el corazón. El miedo volvió a apretarme. Pero, ¿cómo supieron venir al retiro a tiempo? Morales sonrió. Gracias a un mensaje de texto. Esta mañana recibimos un mensaje anónimo de un número desconocido. Solo decía, Retiro de San Judas. Salven a alguien. Nos movilizamos de inmediato. Por suerte, llegamos a tiempo. Un mensaje anónimo. ¿Quién sabía el plan de Romero y avisó a la policía? Un torbellino de preguntas volvió a mi cabeza. Pero fuera quien fuera, yo le debía la vida. Esa persona nos había salvado a mi hijo y a mí. La investigación se aceleró. Con las grabaciones del teléfono de Alex, la policía tuvo pruebas suficientes para emitir una orden de búsqueda nacional contra Romero Vargas y sus cómplices. Su foto apareció en todos los medios. Isabella y su hermano, al enterarse, se derrumbaron. No podían creer que la persona en quien habían confiado fuera el enemigo mortal de la familia, y un criminal peligroso. Lo confesaron todo, como Romero se les había acercado y manipulado, y el plan del accidente. Pero el paradero de Alex seguía siendo un misterio. Cada día que pasaba, mi esperanza se apagaba un poco más. Tenía miedo. Miedo de no volver a verlo nunca. ¿Qué haríamos mi hijo y yo? Pero una semana después, justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, una llamada inesperada de un hospital en un condado montañoso remoto encendió una luz tenue. Dijeron que acababan de ingresar a un paciente, víctima de un accidente de coche, con amnesia y sin identificación. La única seña distintiva era una cicatriz larga en el brazo izquierdo. Una cicatriz larga en el brazo izquierdo. El corazón se me detuvo un instante. Recordaba esa cicatriz perfectamente. Un recuerdo de la universidad, cuando Alex se cayó de la moto una vez llevándome de paquete. Se había convertido en una marca inconfundible. ¿Está cerca del codo? Pregunté temblando, aferrándome a esa esperanza frágil. Sí, señorita, respondió la enfermera al otro lado. El paciente tiene múltiples traumatismos, sobre todo en la cabeza, que le han provocado una amnesia temporal. Está despierto ahora, pero no recuerda quién es. No recuerda nada. Ya no escuché nada más. Me zumbaban los oídos. Las lágrimas me corrían por la cara. Esta vez eran lágrimas de alegría y esperanza. Estaba vivo. Mi marido estaba vivo de verdad. Avisé enseguida al detective Morales. Él envió de inmediato a 2 detectives conmigo a ese hospital para confirmar la identidad. El viaje hasta ese hospital rural fue incluso más largo que el del retiro, pero no sentí cansancio. Solo sentía el corazón golpear con una expectativa ansiosa por verlo de nuevo, por tenerlo delante. Cuando llegamos ya era de noche.
El hospital era pequeño, viejo y mal equipado. Seguí las indicaciones de la enfermera, acelerando el paso. La puerta de la habitación 102 se abrió lentamente. Allí, en una cama blanca de hierro, estaba él. Aunque tenía el rostro demacrado, más delgado, y la cabeza vendada, lo reconocí al instante. La misma frente alta, la nariz recta, los labios finos que tanto amaba. Estaba incorporado, apoyado en las almohadas, con la mirada perdida hacia la ventana, una mirada vacía, sin alma. Alex, llamé en voz baja, con la voz quebrada. Él se giró despacio y me miró con los ojos de un completo extraño, una mirada sin una sola chispa de reconocimiento. Me miró a mí, luego a mi vientre abultado, con curiosidad, pero sin reconocerme. Se me rompió el corazón. Me había olvidado de mí de verdad. Había olvidado a la esposa que llevaba a su hijo en el vientre. Me acerqué y me senté en el borde de la cama. Estiré la mano para tocarle el brazo, donde estaba la cicatriz familiar, pero él retiró la mano ligeramente, un reflejo defensivo ante una desconocida. «Disculpe, ¿quién es usted?», preguntó con una voz áspera y débil. Yo intenté contener un sollozo, forcé una sonrisa. Yo soy Sofía. Soy tu esposa. Él frunció el ceño, incrédulo. ¿Mi esposa? Yo no recuerdo nada. Los detectives en la puerta no dijeron nada, solo observaron en silencio. Yo sabía que no era el momento de llorar. Tenía que ayudarlo a recordar. Empecé a contarle nuestra historia. Desde la primera vez que nos vimos en mi pueblo, nuestras citas, el día que me pidió matrimonio, nuestra boda feliz. Le hablé del hijo que íbamos a tener, de lo feliz que él estaba. Cuanto más hablaba, más lloraba. Él solo escuchaba en silencio. Su mirada seguía perdida, pero parecía que algo se movía, una emoción mínima. Cuando terminé, entró un médico. Dijo que la lesión de Alex era muy compleja. La recuperación de la memoria podría tardar mucho, y quizá ni siquiera la recuperaría por completo. Al oírlo, el corazón se me hundió otra vez, pero no me permití desesperar. Mientras estuviera vivo, mientras estuviera a mi lado, aunque no me recordara, jamás me rendiría. En los días siguientes pedí quedarme en el hospital para cuidarlo. No quería separarme de él ni un segundo. Cada día le contaba con paciencia nuestras historias, le mostraba nuestras fotos, le cocinaba los platos que antes le encantaban, esperando que un sabor familiar despertara algo. Pero la respuesta era siempre su silencio y su mirada vacía. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba a pasos agigantados. Con la declaración de Isabella y las pruebas reunidas, habían reducido los posibles escondites de Romero. El detective Morales me dijo que Romero era un zorro viejo, astuto, que no sería fácil atraparlo. Pero también creía que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Una tarde, mientras yo pelaba una manzana para Alex, él habló de repente. Dices que eres mi esposa, entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí solo? ¿Por qué nadie más ha venido a verme? Su pregunta me dejó congelada. Yo nunca le había contado la conspiración de su madre y del doctor Ramírez. Tenía miedo de que fuera un golpe demasiado fuerte en su estado. Solo le dije que la familia estaba ocupada con asuntos importantes y no podía venir. Pero parecía que, incluso sin memoria, su instinto seguía intacto. Me miró, y su mirada ya no era la de un extraño total, sino que tenía un matiz de examen. ¿Me estás ocultando algo? Yo no supe qué responder. Bajé la cabeza y seguí pelando la manzana en silencio. No sabía que esa misma pregunta sería la llave que abriría una puerta cerrada con cerrojo en su memoria, y que la verdad que estaba a punto de recordar estaría ligada a un secreto aún más sorprendente, la identidad de la persona que avisó a la policía para salvarme aquel día. La pregunta de Alex me retumbaba en la cabeza y no me dejaba encontrar paz. Había perdido la memoria, pero su instinto era increíblemente agudo. Yo sabía que no podría ocultárselo para siempre. Por dolorosa que fuera la verdad, tenía derecho a saberla. Pero, ¿cómo contárselo, si cada detalle de esa historia podía ser una puñalada para su mente ya frágil? Decidí empezar por lo más simple. Esa noche,
Después de que la enfermera lo revisara, me senté a su lado en la cama y le tomé la mano. Alex, sé que tienes muchas preguntas. No voy a ocultarte nada más, pero necesito que me prometas que, pase lo que pase, te mantendrás tranquilo, ¿de acuerdo? Él me miró, aún con duda, pero al final asintió levemente. Empecé a hablar despacio, intentando que la voz no me temblara. No le conté de inmediato el plan de asesinato de su madre y del doctor Ramírez. Solo le hablé de las dificultades de su empresa, de su decisión de fingir su muerte para protegerme. Le conté mi dolor, creyendo que lo había perdido para siempre. Le conté cómo me trató su madre después. Cuanto más hablaba, más me era imposible contener las lágrimas. Alex escuchó en silencio. Su mano, dentro de la mía, apretó un poco. No dijo nada, pero vi en sus ojos vacíos cómo empezaban a formarse olas de emoción. Entonces, ¿mi madre te echó y te obligó a deshacerte de nuestro hijo? Dijo por fin, con la voz ronca, incrédula. Yo asentí. Las lágrimas volvían a caer. Pero no lo hice, me quedé con nuestro hijo. Él miró mi vientre, luego me miró a mí con una expresión increíblemente compleja, una mezcla de dolor, culpa y un atisbo de gratitud. Despacio levantó la mano, como para tocar mi vientre, pero la retiró a mitad de camino. Soy un marido horrible, murmuró. Era la primera vez desde que despertó que usaba el pronombre yo para referirse a sí mismo. Un cambio pequeño, pero que encendió una gran esperanza dentro de mí. Tal vez su memoria estaba volviendo. Unos días después, la salud de Alex mejoró notablemente. Ya podía caminar solo por la habitación. Cada día yo seguía a su lado, insistiendo con nuestras historias. Parecía que los recuerdos dulces iban llenando poco a poco el vacío de su mente. Empezó a recordar fragmentos sueltos, la imagen de mi sonrisa en nuestra boda, la sensación de la primera patada de nuestro hijo en mi vientre. Cada vez me apretaba la mano con fuerza, pidiéndome perdón una y otra vez. Mientras tanto, fuera, la caza de Romero continuaba sin descanso. El detective Morales me dijo que Romero era un criminal extremadamente astuto, que cambiaba de escondite constantemente y hacía el trabajo muy difícil, pero también me aseguró que la red se estaba cerrando, que su captura no tardaría. Una mañana, mientras yo leía un libro a Alex, él se incorporó de golpe, sujetándose la cabeza con ambas manos, con el rostro retorcido de dolor. Alex, ¿qué pasa? Exclamé alarmada, sosteniéndolo. No respondió, solo apretó los ojos y murmuró palabras ininteligibles. El camión, esa carretera. Ramírez. Entonces abrió los ojos de par en par y me miró. Su mirada ya no estaba vacía. Estaba llena de puro horror y reconocimiento. Sofía. Sofía, ya lo recuerdo, dijo con la voz temblorosa. Lo recuerdo todo. Aquel día. No fue un accidente. Alguien intentó matarme. Su memoria había vuelto. No los recuerdos dulces, sino el más aterrador de todos. Me contó que, el día del accidente, mientras conducía por la carretera solitaria que su madre le había indicado, sintió que algo no cuadraba. Revisó en secreto la ubicación en su teléfono y descubrió que esa carretera no llevaba al lugar que su madre le había dicho. Y justo entonces recibió un mensaje extraño. Da la vuelta inmediatamente. Es una trampa. Pero ya era demasiado tarde. Un camión apareció por detrás a toda velocidad y embistió su coche. Solo tuve tiempo de girar el volante y sacar el coche de la carretera. Hacia el precipicio, dijo Alex, aún temblando. Después, ya no recuerdo nada hasta que desperté en este hospital. ¿Un mensaje extraño? ¿Quién te lo mandó? Pregunté, con el corazón desbocado. Alex frunció el ceño, intentando recordar. No lo sé. Era un número no guardado. Pero recuerdo que, antes de irme, le di mi número de teléfono de respaldo a una persona. Alguien en quien confiaba, alguien que podría ayudarte si me pasaba algo. Le dije que, si no podía contactarme, avisara a la policía. Me quedé helada. ¿Quién era esa persona? La persona que envió el mensaje de advertencia a Alex era la misma que avisó a la policía para rescatarme en el retiro. Esa persona conocía todo el plan de Romero, pero nos había estado ayudando en secreto,
desde las sombras. ¿Quién era ese héroe misterioso, y por qué lo hacía? El recuerdo terrorífico del accidente dejó a Alex muy agitado. No paraba de hablar del camión, la carretera de montaña y el mensaje de advertencia. Con mucha dificultad, junto con las enfermeras, logramos calmarlo y le administraron un sedante. Al verlo dormido, con el rostro aún marcado por el miedo, sentí un dolor agudo en el pecho por todo lo horrible que tuvo que vivir, y solo. En cuanto se durmió, llamé de inmediato al detective Morales para informarle. Se sorprendió mucho al saber que Alex había recuperado la memoria. «Excelente», dijo. «Este es un giro crucial. El testimonio de Alex será la prueba más directa y contundente para acusar a Romero y a sus cómplices de intento de asesinato. Quédate a su lado, cuídalo y anímalo. Pronto enviaremos a alguien para tomarle declaración oficial». Pero lo que más me intrigaba era la identidad de esa persona misteriosa. Se lo pregunté a Alex cuando estuvo más calmado. Él frunció el ceño, esforzándose por buscar en su memoria dañada. No lograba recordar quién era. «Sofía», dijo con una voz impotente. «Solo recuerdo que era un viejo amigo, alguien en quien confiaba muchísimo, pero con quien había perdido el contacto. Me lo encontré por casualidad unos días antes de que pasara todo. Sentí que algo no iba bien con el plan de mi madre, así que le di el número de respaldo y le pedí que te vigilara. Un viejo amigo con el que había perdido el contacto». La información era demasiado vaga, pero yo estaba segura de que esa persona había jugado un papel crucial en todo el caso. No solo había salvado la vida de Alex y la mía, sino que probablemente sabía otros secretos que aún no conocíamos. En los días siguientes, mientras esperábamos la recuperación completa de Alex, por fin pasamos tiempo de verdad juntos, sin engaños, sin secretos. Recordamos el pasado, hablamos del niño que estaba a punto de nacer. El dolor y el miedo parecían habernos unido más, haciendo que nuestro amor fuera más profundo y más fuerte que nunca. Una semana después, el detective Morales y varios inspectores fueron al hospital para tomar la declaración oficial de Alex. Él relató todo con detalle y claridad. Su testimonio encajaba perfectamente con las pruebas que la policía ya había reunido. Con este testimonio, tenemos fundamentos suficientes para emitir una orden de captura internacional contra Romero Vargas, dijo Morales. No podrá escapar. Mientras tanto, en nuestra ciudad, se celebró el juicio contra Isabella y su hermano con pruebas irrefutables. Ambos recibieron condenas justas por fraude y conspiración para causar daño. Yo no asistí al juicio. Para mí, todo había terminado. Solo esperaba que usaran el resto de sus vidas en prisión para arrepentirse de sus pecados. Nuestra vida fue volviendo poco a poco a la normalidad. La salud de Alex mejoró rápidamente. Ya podía caminar solo, y su memoria estaba casi completamente restaurada. Lo único era que seguía sin recordar quién era ese amigo misterioso. Era como un nudo sin desatar en nuestros corazones. Hasta que una tarde, mientras recogía las pertenencias de Alex que el hospital había guardado desde su ingreso, encontré algo pequeño en el bolsillo de su chaqueta. Era un llavero de madera con una hoja de arce finamente tallada. Lo tomé y sentí que me resultaba familiar. Yo lo había visto antes en algún sitio. Se lo enseñé a Alex. Él lo agarró, lo giró una y otra vez, y de repente, se le iluminaron los ojos. «La hoja de arce, el café Maple Leaf», murmuró. «Eso es». Allí me reuní con él. Y su memoria regresó de golpe, como un río desbordado. Esa persona es Marcus. Marcus. Me quedé atónita. Imposible. Charles ha estado conmigo todo este tiempo, ayudándome a buscarte. ¿Cómo iba a ser él el ayudante misterioso? Si lo sabía todo desde el principio, ¿por qué no me lo dijo? No, el Charles que tú conoces, explicó Alex deprisa. Se llama igual, pero es otra persona. Marcus fue mi mejor amigo en la universidad, pero su familia se mudó al extranjero y perdimos el contacto. Me lo encontré por casualidad en ese café. Marcus, un nombre completamente desconocido para mí. Pero entonces, ¿por qué nos ayudó? ¿Y por qué eligió hacerlo en silencio? En ese instante, sonó mi teléfono.
Era un número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. ¿Hola? Sofía, soy Marcus. Una voz masculina, profunda y desconocida sonó al otro lado. Creo que ya es hora de que nos veamos. Me quedé helada. El héroe misterioso por fin se mostraba. Pero, ese encuentro traería respuestas, o abriría la puerta a otro secreto impactante. Aquella llamada inesperada del hombre llamado Marcus me dejó tan conmocionada como expectante. Tras tantos días de conjeturas, el héroe silencioso por fin había decidido aparecer. Acepté verlo. Quedamos para la tarde siguiente en el mismo café Maple Leaf donde él y Alex se habían reencontrado por casualidad. Alex quiso venir conmigo, pero me negué. Quería enfrentarme a esa persona sola, escuchar con mis propios oídos las respuestas a todas las preguntas que se me habían acumulado dentro. Llegué unos minutos antes. El café era pequeño y acogedor, decorado con un estilo vintage. Elegí una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver a la gente pasar. El corazón me latía rápido, mezcla de anticipación y nervios. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y cuál era su verdadero propósito? A la hora acordada, un hombre alto, vestido con una camisa blanca sencilla pero elegante, entró al café, miró alrededor y caminó directo hacia mi mesa. Tenía el rostro firme e inteligente, y destacaban sus ojos profundos, como si guardaran muchas historias. «Hola, Sofía. Soy Marcus», dijo extendiéndome la mano. Su voz era profunda y cálida, exactamente como la que había escuchado por teléfono. Le estreché la mano, sintiendo el calor y la firmeza de su apretón. «Hola. Gracias por venir, y gracias por todo». Marcus sonrió, una sonrisa leve, pero con un matiz de tristeza. «De nada. Solo hice lo que creí correcto». Nos sentamos. Tras unos segundos incómodos de silencio, fui directa al grano. «Señor Marcus, de verdad no entiendo por qué nos ayudó, ni cómo conocía tan bien los planes del doctor Ramírez». Marcus no respondió de inmediato. Miró por la ventana con una expresión lejana, como si reviviera una historia larga. Por fin se giró hacia mí y reveló una verdad que me dejó aún más aturdida que cuando descubrí la conspiración de mi suegra. «¿Por qué, Sofía? Romero Vargas es mi padre biológico». Sentí como si una corriente eléctrica me recorriera el cuerpo. Padre biológico. El doctor Ramírez, el demonio que había destrozado mi familia, era el padre del hombre que nos había salvado la vida. Era demasiado absurdo, demasiado ilógico. ¿Cómo es posible? Balbuceé. Si es tu padre, ¿por qué fuiste contra él? ¿Por qué fui contra él? Marcus continuó por mí, con la voz cargada de amargura. Porque no merece que lo llamen padre. Es un monstruo, y yo lo sé mejor que nadie. Marcus empezó su historia. Él era el resultado de una aventura extramatrimonial entre Romero y su madre. Su madre fue engañada y abandonada por el justo después de que Marcus naciera. Su infancia fue una sucesión de días vividos entre el desprecio y el rechazo de los demás. No fue hasta que creció que descubrió la verdad sobre su padre. Lo buscó no por cariño, sino por una respuesta, pero solo encontró frialdad y negación. Me veía como una mancha, una existencia molesta, dijo Marcus, apretando los puños. Pero no me rendí. He estado siguiéndolo en secreto durante años, reuniendo pruebas de sus crímenes. Quería sacarlo a la luz, hacer que pagara por lo que le hizo a mi madre y a sus otras víctimas. El encuentro casual con Alex fue un punto de inflexión. Cuando escuchó a Alex hablar de sus problemas financieros y del comportamiento extraño de su madre, Marcus sospechó la mano de su padre detrás de todo. Le aconsejó que tuviera cuidado. Por eso Alex le confió el número de respaldo. Cuando Alex dejó de responder, supe que algo malo había pasado, continuó Marcus. Usé mis contactos para investigar y descubrí toda la conspiración. Intenté advertir a Alex, pero no llegué a tiempo. Entonces supe que no te perdonaría a ti ni al bebé. Así que encontré la manera de avisar a la policía. Yo escuchaba con una mezcla de emociones indescriptibles. Sentía compasión por el destino de Marcus y admiración por su valentía y su rectitud. Había cargado con un peso enorme,
luchando solo contra su propio padre criminal. ¿Y qué piensas hacer ahora? Pregunté. Marcus me miró. Ya no había odio en sus ojos, solo una tristeza profunda. Ya lo han atrapado. Ese es el precio que tiene que pagar. Testificaré en el juicio. Contaré toda la verdad. Y después me iré de aquí. Me llevaré a mi madre a algún lugar lejos, para empezar una vida nueva, una vida sin los fantasmas del pasado. Nos quedamos en silencio, terminando nuestras tazas de té ya frías. La historia había llegado a su final. Todos los secretos habían sido revelados. Los malvados habían pagado por sus crímenes. Y los heridos también habían encontrado su propio camino. Yo sabía que, después de esa reunión, probablemente no volvería a ver a Marcus. Pero su imagen, la de un héroe silencioso, un hijo que se atrevió a enfrentar el mal, incluso cuando ese mal tenía el rostro de su propio padre, quedaría grabada para siempre en mi memoria. Pero la vida siempre guarda sorpresas. Cuando Marcus y yo nos disponíamos a irnos, mi teléfono sonó de repente. Era el detective Morales. Su voz al otro lado era extremadamente urgente. Sofía, ven al hospital ahora mismo. Ha pasado algo grave. Se me encogió el corazón. Alex. ¿Le ha pasado algo a Alex? No es Alex, respondió Morales a toda prisa. Es Romero Vargas. Se ha escapado de custodia. ¿Escapado? Esas dos palabras fueron como un rayo que me dejó aturdida. Romero, el demonio que había causado tanto mal, el que habían capturado y debía estar en prisión esperando juicio. ¿Cómo podía haberse escapado? Marcus, a mi lado, también se quedó congelado. Tenía la cara pálida y la paz que acababa de aparecer en sus ojos fue sustituida por una tensión extrema. Voy ahora mismo, le dije a Morales y colgué. Vamos, dijo Marcus con voz decidida. Me tomó de la mano y me sacó del café. No es momento de entrar en pánico. Se ha escapado. Sus primeros objetivos serán los testigos más importantes. Yo, tú, y posiblemente Alex. Las palabras de Marcus fueron como un cubo de agua fría que me devolvió la lucidez. Era verdad. Romero era un zorro astuto y despiadado. No dudaría en usar cualquier medio para silenciar a quienes pudieran testificar contra él. Alex, mi hijo y yo estábamos en peligro real. Corrimos al coche y fuimos directos al hospital. Durante todo el trayecto, Marcus no paraba de hablar por teléfono, probablemente con sus contactos, para obtener más información. Yo, a su lado, sentía el corazón en la garganta, con el miedo corriéndome por el cuerpo. No tenía miedo por mí. Tenía miedo por Alex, y por el niño que llevaba dentro. Cuando llegamos al hospital, la zona ya estaba acordonada por la policía. El detective Morales nos esperaba en la entrada, con el rostro serio. En cuanto nos vio, se acercó deprisa. Gracias a Dios están bien, dijo con un alivio evidente. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pudo escaparse? Preguntó Marcus sin rodeos. Morales suspiró. Fingió un infarto. Aprovechó el traslado al hospital para tratamiento. Se coordinó con algunos de sus hombres que lo esperaban afuera. Atacaron a los agentes que lo custodiaban y huyeron. Lo tenían todo planeado. ¿Y Alex? Pregunté, angustiada. Está a salvo, nos tranquilizó Morales. Hemos puesto vigilancia 24 horas en su habitación. No podrá acercarse. Pero el problema es que no podemos protegerlos para siempre. Romero está suelto. Está como una bestia acorralada. Se volverá extremadamente peligroso. Marcus apretó los puños. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar aquí a que venga por nosotros? No, negó Morales. Tenemos que adelantarnos. Necesitamos averiguar a dónde podría ir. El lugar que él considere más seguro. El lugar más seguro, donde se escondería un fugitivo. Y entonces recordé un detalle de una conversación que había oído en el teléfono de Alex, la grabación entre Isabella y su hermano. Habían mencionado un lugar. El viejo almacén del puerto, dije de pronto. Todos me miraron. Recuerdo que en la grabación mi suegra y su hermano hablaban de ocuparse de mi marido si el plan fallaba.
Dijeron que lo llevarían a un viejo almacén en la zona del puerto de Valencia. Me corregí al instante. Quiero decir, a un viejo almacén en los muelles de Brooklyn. Era una de las antiguas bases ilegales de mi suegro. Morales y Marcus se miraron. En sus ojos saltó una chispa de comprensión. Es muy posible, dijo Morales. Es un lugar ideal para esconderse. Discreto y con una vía de escape fácil por mar si los descubren. Sin dudar, Morales agarró su radio y ordenó a un equipo de operaciones especiales que se dirigiera en secreto a la zona del puerto para investigar. Ahora lo importante es que ustedes dos estén en un lugar seguro, nos dijo Morales. Los llevaremos a una casa segura de la policía. Negué con la cabeza. No, señor. No me voy de aquí. Quiero quedarme con Alex. Miré hacia su habitación con determinación. Acaba de recuperar la memoria. Su estado emocional es muy frágil. No puedo dejarlo solo en un momento así. Pero es muy peligroso, objetó Morales. Marcus intervino. Detective, déjela quedarse. Yo me quedaré con ella. No dejaré que Romero se les acerque. Al ver nuestra determinación, Morales aceptó por fin. Reforzó la seguridad del hospital, convirtiendo el pasillo que llevaba a la habitación de Alex en una zona infranqueable. Esa noche, el hospital quedó sumido en una tensión asfixiante. Yo, Marcus y 2 agentes permanecimos de guardia en la habitación de Alex. Le habíamos informado de la fuga de Romero. No dijo nada. Solo me apretó la mano con fuerza, con los ojos llenos de preocupación. Nadie pudo dormir. Cada ruido extraño en el pasillo nos hacía saltar. Casi al amanecer, cuando el agotamiento empezaba a vencernos, la radio de uno de los agentes crepitó. Era la voz de Morales, urgente y cortante. Equipo 1 informando. Hemos localizado a Romero y a sus cómplices en el almacén número 7. Los sospechosos están armados y ofrecen resistencia intensa. Solicitamos refuerzos de inmediato. Se me encogió el corazón. El enfrentamiento final había comenzado. Pero, ¿cuál sería el desenlace? ¿Se haría justicia, o Romero escaparía otra vez para seguir sembrando terror? Sentía que nuestras vidas se decidían en un lugar lejano. La radio quedó en silencio, pero su eco retumbó en la pequeña habitación. Nos miramos, con los ojos llenos de ansiedad y un hilo de esperanza. La batalla se acercaba al final, pero no sabíamos cómo terminaría. Alex me apretó la mano con fuerza. No dijo nada, pero en su mirada se veía una preocupación extrema. Marcus se levantó también, mirando hacia la puerta, como si quisiera salir corriendo a ayudar. Quédate aquí, Marcus, dije intentando mantenerme serena. Ya no podemos hacer nada más. Solo esperar. Y esperamos así. Cada segundo se sentía como un siglo. Afuera, el cielo empezó a aclararse. La luz tenue del amanecer entraba por la ventana, pero no lograba disipar el peso del ambiente. Casi 1 hora después, la radio volvió a crepitar. Esta vez era la voz de Morales, cansada, pero con un alivio inconfundible. El sospechoso Romero Vargas y todos los cómplices están bajo custodia. Caso cerrado. Soltamos un suspiro colectivo. Un peso enorme pareció desprenderse de nuestros hombros. Alex me abrazó con fuerza. Sus lágrimas me cayeron sobre el hombro. Creí que no volvería a verte, ni a ti ni al bebé, dijo entre sollozos. Lo siento, Sofía. Lo siento por haberte hecho pasar por tanto. Yo le acaricié la espalda, con mis propias lágrimas corriéndome por las mejillas. Está bien, amor. Mientras estés vivo, mientras estemos juntos, eso es lo único que importa. Marcus nos observó sonriendo, una sonrisa de verdadera paz. Unos días después, Alex recibió el alta. Decidimos no volver al viejo apartamento, un lugar lleno de demasiados recuerdos dolorosos. Nos mudamos a un sitio más seguro, un pequeño piso en otro edificio, bajo protección policial, hasta que todo se resolviera por completo. El juicio contra Romero Vargas y sus cómplices se celebró poco después. Con pruebas irrefutables, desde las grabaciones de Alex hasta los testimonios de Marcus, el mío y el de la propia Isabella,
Él y sus matones recibieron las condenas máximas por asesinato, fraude y crimen organizado. Isabella y su hermano también recibieron condenas adicionales por su complicidad. Por fin se hizo justicia. Unos meses después, di a luz a mi hijo en un hospital normal, sin lujo ni espectáculo. Era un bebé precioso y regordete, idéntico a Alex. Él lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Es nuestro milagro, Sofía», dijo con la voz cargada de emoción. Después de todo, Alex y yo decidimos empezar de cero. Él no volvió a su antigua empresa. Con el poco dinero que nos quedaba y la ayuda de Marcus, abrió un pequeño taller de carpintería especializado en muebles hechos a mano. Dijo que quería una vida simple, sin más intrigas ni ambición. Yo regresé a mi trabajo como maestra en un jardín de infancia cerca de nuestra casa. Nuestra vida ya no era lujosa como antes, pero estaba llena de risas y de paz. El verdadero doctor Ramírez, el médico bondadoso que me ayudó, se convirtió en un miembro indispensable de nuestra pequeña familia. Venía a vernos a menudo, cuidando de mi salud y del bebé como si fuera un abuelo adoptivo. Charles, el mejor amigo de Alex, también pasaba con frecuencia. ¿Y Marcus? Marcus encontró un nuevo trabajo, una nueva vida, libre de los fantasmas del pasado. Él y su madre se mudaron de la ciudad a un pueblo costero tranquilo, buscando la serenidad que tanto merecían. Pasaron los años. Nuestro hijo creció sano e inteligente. Alex y yo le contábamos a menudo nuestra historia, las tormentas que habíamos atravesado y cómo lo habíamos logrado juntos. Le enseñamos sobre la bondad, el coraje y que la justicia siempre prevalece, por mucho que tarde. Una tarde, mientras estábamos en el pequeño jardín de nuestra nueva casa, Alex me tomó la mano. «Sofía, ¿recuerdas lo que una vez te dije? Si algún día nos cansamos demasiado, nos retiraremos al retiro de San Judas». Yo sonreí, apoyando la cabeza en su hombro. «Lo recuerdo. Pero ahora siento que no necesito retirarme a ningún sitio. Porque donde sea que estemos, mientras te tenga a ti y a nuestro hijo, ya he encontrado mi paz». Alex nos abrazó a los dos con fuerza. Nos miramos y en nuestros ojos ya no había miedo ni dolor, solo amor, comprensión y una fe inquebrantable en el futuro. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla.